tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Nosotros seguimos buscando aproximaciones sobre el debate que hubo en Chota el sábado pasado. A nuestro entender creo que va a tener importantes efectos en las tendencias electorales, sobre todo por el gesto de Keiko de presentarse al terruño del candidato Pedro Castillo, de asistir a una plaza adversa, llena de militantes adversos, y sobre todo por sentarse en un lugar a debatir sin conocer previamente las reglas. Creemos que va a tener un efecto importante, incluso al margen de los propios discursos. En este caso, a nuestro entender, el gesto vale mucho. Y de otro lado, queremos señalar que aquí en el Montonero, y siempre lo decimos, tenemos una línea editorial clara. Creemos que en estas elecciones se juega una disyuntiva insalvable para cualquier peruano. O optamos por la continuidad de las libertades políticas y económicas que hemos venido construyendo en las últimas 3 décadas, en las últimas 2 décadas, para ser más preciso, o avanzamos hacia el camino autoritario, comunista, colectivista. Bueno, para hablar de estos temas hemos convocado a Diana Seminario, periodista y analista político, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Diana. Gracias por el diálogo. Hola, Víctor Andrés, encantada, mucho gusto de verte y a tus seguidores del Montonero. Sí, para mí creo que el debate en Chota el día sábado por la tarde ha sido sin duda un punto de quiebre en la campaña de Keiko Fujimori, porque ha demostrado una candidata, primero valiente de ir a Chota, que era pues ella jugaba de visita con toda la plaza en contra, sin saber a ciencia cierta las reglas del debate, y fue y puso el pecho y tuvo una intervención realmente con momentos notables, ¿no? Hoy día yo escribo una columna que se llama El techo de vidrio de Castillo, donde digo que en el momento que Castillo va hacia el tema de la corrupción, queriendo poner en aprietos a Keiko Fujimori, me parece en lo personal que el tiro le sale por la culata, ¿no? Porque él dice, se han encontrado corrupción en los gobiernos regionales y lo primero que a uno se le viene a la mente, y Keiko tuvo ese reflejo, es Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, que es el padrino de Castillo, el hombre detrás del trono, el presidente del Partido Perú Libre, está condenado por corrupción, Víctor Andrés, y además fue vacado el cargo, y además ayer hemos visto en reportajes periodísticos que no pudo ni siquiera construir hospitales, que solamente construir el cerco periférico, y ellos se atreven a llamar a todos los demás corruptos. Entonces, esa izquierda que se pinta como la reserva moral del Perú, como los que solo son, para mencionar algunos, Víctor Andrés, está Cerrón, Goyo Santos, Jorge Acurio, Susana Villarán, y todas esas personas que avalaron a estos corruptos ahora nos quieren dar a nosotros clases de por quién votar. Ahora, digamos, esos son los grandes temas que estuvieron en debate, en la polémica, pero el gesto es muy significativo, ¿no? Mujer, plaza adversa, militantes adversos, no conocía las reglas, y por otro lado, un área rural, ¿no? Es decir, ella que supuestamente es presentada como la candidata de los ricos, va a un área rural que pertenece a esa parte del Perú excluido. De alguna manera es un gesto o un símbolo muy fuerte en la estrategia del fujimorismo de recuperar los sectores D y E, ¿no? Porque, digamos, si uno analiza cómo va en la campaña, Keiko avanza en el ABC, pero la gran batalla, los grandes decisores de esta elección van a estar en el DE, ¿no te parece? Sí, sí, pero son los grandes decisores totalmente de acuerdo, Víctor Andrés, y es el público al que se dirige Castillo. Y lo paradójico de este tema es que en un eventual triunfo de Castillo son esas clases D y E las que van a resultar más perjudicadas con las medidas que dicte Castillo, porque sin duda la empresa privada se va a ver seriamente afectada, van a haber negocios que van a cerrar, conglomerados que van a cerrar, incluso se van a ir del país. Saga Falabella, que él tanto menciona. ¿Sabe el señor Castillo a cuántos peruanos de clase C, D y E da trabajo Saga Falabella? Si lo hemos visto en Argentina, Saga Falabella se ha ido de Argentina. Queremos que eso pase en el Perú. Yo creo que los más perjudicados son esas personas que él
paradójicamente dice querer defender. Porque al final de cuentas, Víctor Andrés, la gente que tiene capital, que tiene dinero, hay que decirlo con todas sus letras, agarra, cierra su casa, agarra una maleta y se va del país, se va con su dinero del país. Entonces, los más perjudicados son precisamente aquellos que de algún modo u otro se estarían inclinando hacia Keiko Fujimori, pero yo tengo perdón, hacia Pedro Castillo, pero yo tengo la confianza que el peruano es un peruano chambero, emprendedor, y valorando y sopesando. Yo he conversado hoy día con una persona que se dedica a los bienes raíces, al alquiler de inmuebles, venta, y me comentaba que todos los inmuebles que tienen alquiler, los propietarios se los están poniendo en venta. Me cuenta que ese sector está casi paralizado porque la gente no sabe qué hacer, hay una No, pero en incertidumbre. general, Diana, eso es lo que está pasando en toda la economía, ¿no? Nadie quiere sacar un crédito, nadie quiere invertir, todo está en suspenso. Todos Los estamos bancos, en suspenso el 6 de claro. Ahora, junio, ¿no? pero antes de ir a esos temas que son los temas ¿tú crees que Keiko ha dado un paso significativo en su estrategia de conquistar al sector de de avanzar en el sector de con todas estas propuestas que presentó en este debate? Sí, Duplicar pensión sí, 65, 40% el canon de minero directo, 3.000 colegios, el combo tecnológico de tablets, celulares. ¿Crees que eso va a pasar al sector de ¿Va a pegar mira, en el sector de sí, yo creo que la gente lo que quiere es reactivar la economía, más allá de cualquier bandera política como la que enarbola Castillo. Ese tema creo que ella ha dado en el clavo en la tierra de Castillo, en Cajamarca, donde por causas ideológicas se paró Conga, diciendo el canon va directo a ustedes, porque ya vemos que el canon, los presidentes regionales de izquierda, los que se oponen a la minería, se lo terminan robando. Esa es la verdad. Entonces, cuando Keiko dice 40% del canon directo a los pobladores, creo que ha dado en el blanco, y mira tú que ya el APRA ha dicho que fue una propuesta de Alan García en el 2016. Pedro Cateriano, que nadie dirá que Pedro Cateriano es un seguidor de Keiko Fujimori, también ha dicho que esa es una propuesta que él había contemplado y que hablaba del cheque minero para los pobladores, ¿no? Pedro Cateriano, o sea, de tendencias tan distintas y antagónicas como el Fujimorismo, Pedro Cateriano y el APRA se han pronunciado a favor de esto que ha sido realmente una muy buena estrategia. Y luego el bono oxígeno, ¿no? ¿Cuánta gente ha perdido sus casas, han vendido sus carros, hasta ponen a la venta órganos para comprar oxígeno, ¿no? Entonces, el bono oxígeno me parece también una muy buena, y espero que eso empate con la población, porque claro, Castillo habla de los más pobres y del pueblo, pero en frases vacías, Víctor Andrés, en arengas socialistas sin fondo, ¿no? Y yo espero que esto que ha dicho Keiko el día sábado revierta a su favor, y hay que tener en cuenta que las encuestas que han salido ayer, sobre Eso todo la es de lo lamentable, eso es lo no ha medio tomado penoso. todavía no ha tomado el debate, todavía. Ahora es una pena pues ¿Qué que salgan pasa? dos encuestas. Bueno, es una coincidencia, ¿no? Nadie sabía que el debate se iba a No, producir el esto sábado, se ha armado en ¿no? 48 horas, ¿no? Claro, es una pena que, que dos encuestas se publiquen frente a un evento que puede ser decisivo en cambiar las tendencias. Yo particularmente creo que esto va a cortar la brecha y la prueba de ello, Diana, es que después del debate, bueno, el PPC ha anunciado que vota por Keiko, César Acuña ha anunciado que vota por Keiko, Victoria Nacional ha anunciado que vota por Keiko y Hernando de Soto, que se había quedado solo en Avanza País, también va a votar por Keiko. Interesante la manera como se agrupa toda la comunidad democrática del país. Sí, se quedan solos conjuntos por el Perú de Verónica Mendoza y bueno, el Partido Morado, que es un 1%, pero que no se define, y que no me llama la atención que no se defina, porque probablemente están haciendo ahí un cálculo. Pero bueno, totalmente llamativo, notable y digno de destacar las posiciones del señor César Acuña,
Víctor Andrés, porque acuérdate que César Acuña siempre Bueno, logra pero alto. antes de reconocer a personalidades, no hay que dejar de desconocer la nobleza de Rafael López Aliaga, ¿no? Sin duda. No necesitó conversar con nadie, pero peor aún, empezó a hacer campaña contra el comunismo en las provincias. No, ni siquiera Realmente es un necesitó gesto noble. escuchar el debate, ¿no? No se demoró ni una semana en pronunciarse mi saludo, mi agradecimiento a Rafael López Aliaga por ese gesto y de hecho este sábado organiza una marcha contra el comunismo. También eso hay que destacarlo, ¿no? Te decía de César Acuña, que es un hombre emprendedor, un hombre que es millonario, que duda cabe de la educación, pero que ha sopesado eso, ¿no? El bien del país. Pero te digo algo más, Víctor Andrés, César Acuña siempre saca un alto número de congresistas, ¿no? Y uno dice, ¿por qué? Porque en la Libertad y en el norte, sobre todo en la Libertad, es un bastión de Acuña Peralta. Y yo pienso, y creo que si me equivoco, me corrige Víctor Andrés, que el candidato o la candidata que gane Lima y dos regiones del norte, creo que tiene la elección ganada, bien ganada. Si no, pregunten, porque mira, Verónica Mendoza y todos ganan el sur, pero no pasaron a la segunda vuelta en 2016, acuérdate, no se quedó, habiendo ganado el sur, porque Fujimori gana en el norte, en Piura, en Chiclayo, en Tumbes, ¿no? Ganó. Entonces, ¿por qué voy con esta idea? Porque Acuña Peralta tiene la Libertad, que Piura y la Libertad son los departamentos con mayor población electoral. Por eso, qué importante ha sido electoralmente, más allá del gesto democrático que hay que saludar, es en las sumas y restas, ¿no? El norte de Acuña, hay que decirlo así, el norte de Acuña, o la libertad de Acuña. Luego, Hernando de Soto, después de, no sé qué tanto cavilaba Hernando de Soto, yo no sé qué medía porque eso fue hacerle el juego al comunismo. Bueno, felizmente que ayer ha recapacitado, dice, después de haber visto el debate. Bueno, Bueno, eh, habrá que utilizar esas dudas de Soto, que realmente causaban desesperación a los republicanos, ¿no? Como como el intento de demorarse un poquito en la decisión para seguir atrayendo más indecisos a la convergencia y al cierre de brecha. Habrá que interpretarlo así, ¿no? bueno, ¿No? bueno, generoso, Víctor Andrés, muy bien. No, evidentemente De Soto ha recibido una crítica intensa, muy fuerte, ¿no? Cuando la república y la libertad está ardiendo, es bien No, no difícil hay, hacer no se puede críticas. ser tibio, ¿no? Mira, Ahora, sí, pues, Diana, déjame preguntarte, hay una estrategia que es espontánea, pero que empieza a ser organizada, dispersa, muy activa, que proviene de las clases medias. Es una campaña feroz que nunca se ha visto en América Latina ni en un proceso revolucionario. Esa reacción de las clases medias no hubo en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Chile, en la constituyente. Más bien cuando hay estos procesos en que aparece una fuerza de izquierda cuestionando el sistema, cuestionando la constitucionalidad, o las clases medias apoyan o permanecen contemplativas e indolentes. Estas clases medias peruanas que eran muy influenciadas por el progresismo, de pronto ante el comunismo, se han vuelto absolutamente conservadoras, anticomunistas, han levantado una ola anticomunista muy pocas veces vista en la historia del Perú y el día de hoy están cerrando filas alrededor de la candidatura de Keiko y de alguna manera está permeando todo el sector A, B y C. Déjame sí. decirte que el C y el D es la mayor población electoral. El E es muy rural, muy poco. Pero ya Keiko está avanzando en el C, ¿no? Y si avanza, como tú dices, en Lima y el norte, bueno, las cosas pueden cambiar significativamente. ¿Qué opinas de esta clase media peruana? Yo aplaudo. Nunca antes, yo también creo que tenemos ya algún recorrido viendo campañas, Víctor Andrés, ¿no? Y nunca antes he visto una iniciativa popular que venga de abajo hacia arriba,
digo de abajo hacia arriba, no en el mal sentido de la palabra, sino de abajo hacia arriba desde la sociedad que va hacia la clase política, ¿no? Estas campañas de que la gente dice voto contra el comunismo por mi familia, ¿no? Esta campaña tan excelente por mi familia, no al comunismo, porque el peruano es emprendedor y trabajador, lo que dije al principio, y porque en el Perú tenemos una economía informal del 70%, que puede hacer a veces jugar en contra, como sucedió en la pandemia, pero que en estos casos son ese trabajador que vive de su día a día, que vive del levantarse temprano, ir a trabajar a una casa, ir a trabajar a una fábrica, vender, ser ambulante, que no esté en la planilla de nadie, pero que si entra el Estado a estatizar todo, ese trabajador informal es el que peor la va a llevar, porque se cierra la economía y no hay sitio para ellos. Entonces, ese peruano emprendedor es el que nos está sacando adelante, no solo económicamente, sino también políticamente. Y eso es algo digno de aplaudir y de agradecer, porque son ellos los que día a día nos dicen, tenemos que votar por Keiko porque si no, no hay chamba. Y yo lo escucho en la calle, lo escucho, hoy día estaba yo en un supermercado y lo cuento porque ese es el sentir de la gente. Y estaba yo en la parte panadería y Mm. escuchaba yo a dos jóvenes panaderos, porque sus voces se escuchaban hasta afuera, que discutían, ¿no? Y la mujer, siempre las mujeres están aguerridas, ¿no? Defendiendo a Keiko con un fervor. Esa es la persona que viene, el supermercado está en Miraflores. Esa es la persona que se va a demorar 2 horas viajando, Víctor Andrés, en un transporte público para venir a trabajar. Esa persona sabe que si entra Pedro Castillo, el supermercado en el que trabaja probablemente cierre o No, disminuye operaciones. así es. Y eso Ese sucede con es el todos los... peruano que nos va a salvar, Víctor Andrés. Es el peruano que nos va a salvar. Un último tema, Diana. ¿Qué le recomendarías tú como analista político? Bueno, ahora está de moda. Los periodistas, tú y yo como periodistas, a veces creemos que sabemos mucho de política. Sabemos analizar la política, pero en realidad los políticos son los que saben hacer la política, ¿no? Sí, Este, realmente. pero de todas maneras podemos darnos eh, el gusto de hacer una recomendación por dónde debería ir. Yo creo Tú que- yo creo, sí, por dónde debería ir hacia los jóvenes en este país, en nuestro querido país, han sido adoctrinados en los últimos 20 años contra el Fujimorismo, en colegios, en universidades y en sus propias casas también. Hay un odio visceral. Y yo creo que esos jóvenes no han vivido ni han visto lo que tú y yo hemos vivido, visto y padecido, ¿no? Entonces yo creo que es hora de que esos jóvenes que yo les llamo la generación del bienestar, yo digo, no es la generación del B de Bicentenario, no, es B de bienestar. A ese joven de C, D, A, B, C, D, siempre han tenido la zapatilla, han tenido el libre mercado, han podido todo lo que han querido comprar con su trabajo. A ese joven hay que decirle que hace 40 años, ese Perú, o hace 30, lo que ellos disfrutan ahora, para nosotros era impensable. Nosotros teníamos que regresar a casa temprano porque había toque de queda y no por pandemia. Teníamos que ver que estallaba una bomba y siempre nos preguntábamos dónde habrá sido la bomba, venía el apagón y se morían amigos nuestros y amigas nuestras. Morían a causa del terrorismo. Entonces creo que ese sentimiento hay que recuperarlo. Y segundo, creo que Keiko Fujimori, la historia le está dando una oportunidad inmejorable, así como se la dio a Alan García en el 2006, que hizo un gobierno extraordinario después de lo que fue el primero. Creo que a Keiko ahora le está dando la oportunidad de, no diría yo reivindicar su apellido, yo diría más bien que le está dando la oportunidad de unir a los peruanos, porque el, porque el antifujimorismo se ha quebrado. El Ujú. antifujimorismo, que era una fuerza potente, ¿no? Se ha quebrado. Ya, No, ya en eso es...
La cabeza del antifujimorismo, que era Mario Vargas Llosa, los ha abandonado. Entonces ahora Keiko tiene la responsabilidad de que nos miremos con otros ojos. Yo creo que eso para mí es lo más importante, Víctor Andrés. Quizás después de 30 años, han tenido que pasar 30 años para volvernos a mirar los peruanos con otros ojos. Muy bien. Infinitamente agradecido, Diana Seminario, por A esto. ti, Víctor Andrés, muchísimas gracias. Muy interesante tus reflexiones, este diálogo. Y bueno, vamos a seguir conversando en esta Claro campaña, que sí, ¿no? encantada. Muy agradecido, Diana, ¿no? Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.